¿Por qué en algunos museos no hay obras de mujeres? ¿Por qué no siempre aparecen en los manuales de arte? ¿Y por qué en muchas ocasiones se las representa como meros objetos de contemplación? ¿Dónde están, en general, las mujeres creadoras? Hace más de 20 años que Marian López Fernández Cao trata de aportar una visión de género sobre el arte que nos haga reflexionar y responder a todas estas preguntas. Las líneas de trabajo de esta profesora universitaria son muchas y variadas: el arte como terapia, la educación o el feminismo, pero siempre con la expresión artística como denominador común. El sistema del arte no es solamente ponerse a crear, sino que tiene que ver con la formación, tiene que ver pues, con el sistema de exhibición, con los circuitos que hay, y de ahí se pasa a los museos, que de alguna manera lo que hacen es legitimar por último, ¿no? lo que debe ser conservado y lo que debe ser recordado por las siguientes generaciones. Entonces, aunque parezca que no es especialmente importante que la presencia de las mujeres está en los museos, yo creo que sí que es muy importante, entre otras cosas porque el museo guarda lo que nosotros preservamos de nuestra generación, que debe ser recordado por la siguiente. Si nosotros eliminamos la presencia femenina, lo que estamos diciendo es que la presencia femenina es absolutamente secundaria o eludible, no es necesaria en ese sentido, y creo que lo que estamos haciendo es violencia simbólica. Y esa violencia simbólica luego tiene unos correlatos muy claros de otros tipos de violencia. La mujer está muy representada en las obras, pero no como artista, sino como objeto de contemplación o objeto de fantasía de las mentes de los artistas. Y entonces nosotros el trabajo consistía en, por un lado, analizar cómo se habían catalogado las obras desde el punto de vista de género, las obras de las artistas, cómo estaban catalogadas, si estaban catalogadas al mismo nivel que la de los hombres, etc. Y por otro lado, dónde estaban en ese sentido, y también las figuras que aparecían en las obras, aunque estuviesen pintadas por autores masculinos, cómo estaban caracterizadas, es decir, desde el punto de vista de género, había sesgo androcéntrico, no, etcétera. Entonces, bueno, fue un trabajo bastante grande, porque claro, son museos de mucha envergadura. El Museo del Prado proviene de colecciones reales, etcétera, en una época en la que efectivamente las mujeres que querían dedicarse a la creación lo tenían muchísimo más difícil. Entonces, efectivamente, el filtro es mucho más androcéntrico, por decirlo de alguna manera, que lo que debiera ser un museo de arte contemporáneo como el Reina Sofía. Son muy pocas las obras que hay pintadas por mujeres en el Prado, y cuando nosotros llegamos estaban todas en los almacenes. Hoy yo creo que hay unas 5, entre 5 y 7 que están ya arriba, con lo cual yo creo que bueno, por lo menos el trabajo que hemos hecho ha servido para algo. En el Reina Sofía, bueno, yo creo que el sesgo de género es muy grande, y en ese sentido a mí me parece que es de mayor responsabilidad, porque estamos hablando de obras de arte contemporáneo, es decir, en el que las mujeres ya han accedido y debería haber un porcentaje mucho mayor, y sin embargo no lo hay. Lo que sí que hicimos fue denunciar que muchas obras de artistas siguen en los almacenes, que hay muy poca presencia, me parece que no llega a un 10% de presencia de mujeres artistas, y sobre todo de mujeres españolas en una colección que debería estar. Por ejemplo, en los años 60 no hay prácticamente nada, y en los años 60 hay mujeres que todavía están vivas y que tuvieron una tarea muy relevante y que sin embargo no aparece en el Reina Sofía. Yo creo que una de las cosas que sí que se ha develado desde hace unos 30 años, o quizá un poco menos, es que se pensaba que el ámbito de la cultura, que el ámbito del arte, etcétera, era el ámbito de la libertad, y entonces, como era el ámbito de la libertad y la bohemia, etcétera, aspectos como el androcentrismo, el machismo no existían, ¿no? Y sin embargo, bueno, el arte es un sistema como es el sistema económico, como es el sistema científico, etcétera, en el que intervienen muchos factores. Y además, desde mi punto de vista, creo que es bastante discutible la manera en la que se está trabajando la cultura en este país, es decir, y en relación con los géneros, ¿no? Es decir, la mayoría de los chicos no quieren estudiar carreras relacionadas con la cultura porque lo consideran femenino.
lo cual me resulta bastante sorprendente y me parece que es una pérdida sobre todo para la formación de los hombres, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que son mayoría las mujeres que se forman en humanidades, como no hay criterios claros para acceder a los organismos de poder en la cultura, se invierte la pirámide, se hace el efecto tijera y entonces aquellos pocos hombres que se forman en humanidades acaban teniendo el poder en los ámbitos culturales. Hay una injusticia clara que tiene que ver no solamente con el sistema cultural, pero también con el sistema cultural porque está contaminado de la misma desigualdad. Bueno, mi idea era, de alguna manera, compartir las propuestas. La virtud que tiene la arteterapia es que el arte está ligado al concepto de juego en la mayoría de las veces y además se crea en un espacio de seguridad que genera libertad. La mayoría de la gente ya se les ha olvidado hacer arte, pero cuando eran niños hacer arte siempre gusta. Además nos sumerge en un espacio-tiempo en el que perdemos la conciencia del tiempo porque estamos metidos dentro de ese proceso creador, etcétera. Y sí que se ha demostrado que el proceso creador lo que hace es ayudarte a suspender el juicio en muchos momentos y a que, consciente e inconsciente acaben trabajando juntos. Y en ese sentido ayuda a reflexionar de otra manera, no desde ese pensamiento discursivo, lógico, etcétera, sino utilizar donde está el arte, que es en el lado derecho del cerebro, es decir, a trabajar con la memoria emocional, a trabajar con otros sentidos que no son los clásicos discursivos que podemos utilizar, y luego lo que hace la arteterapia es unir los dos ámbitos, es decir, una vez que hemos trabajado a través del proceso creador, lo que hacemos es reflexionar sobre el proceso creador. En principio la arteterapia no distingue ni de sexos, trabaja con singularidades. Sí que es cierto que el arteterapeuta puede darle un enfoque feminista. Es decir, ¿qué significa darle un enfoque feminista? Reflexionar a lo mejor sobre mandatos de género. Es decir, normalmente los mandatos de género nos dicen qué es ser mujer y qué es ser hombre. El hacernos consciente de esos mandatos de género, piensa que es ser un hombre o piensa que es ser una mujer, o sea, qué es ser mujer, cuáles son los mandatos que continuamente uno siente en todas las partes de su cuerpo y de su mente, etcétera. Y lo que nosotros hacemos es trabajar en ese sentido con obras de artistas mujeres que han reflexionado sobre esos términos. El arte, los procesos creadores, uno de los elementos que produce es el estar en un espacio especial en el que estamos haciendo algo con los demás la mayoría de las veces, que nos genera vínculo con las personas y un espacio de confianza y seguridad, y esa es la idea. Yo recuerdo que cuando yo acababa de venir de Nueva York y había estado trabajando en esto de arte y feminismo, y había algún libro, poca cosa, y me acuerdo que fui a una librería y le dije, quiero un libro quiero todos los libros que tengas de arte, feminismo y posmodernidad. Y me dijo la librera, eso lo vais a tener que escribir vosotras. Y yo creo que ahora, al menos cuando vas a una librería, sí que te puedes encontrar unos cuantos libros. Yo sí que estoy orgullosa no sé si de los libros que he escrito, pero de las guías didácticas estoy muy orgullosa del granito que hemos hecho para introducir artistas y no solamente artistas, sino valores diferentes en cómo se ha entendido el arte, ¿no? Entender el arte más como un proceso que nos ayuda a desarrollarnos humanamente, a expresarnos, a reflexionar y a transformarnos.